Bueno, seguimos en la mañana por Teleimpacto, aquí este viernes. Manuel, ayer dentro de todas las noticias lamentables que están ocurriendo en el país, en el resto del mundo, pero particularmente en nuestro país, surgió una noticia muy alentadora. El Banco Central distribuyó un documento en el cual refiere que en el mes de marzo se produjo un crecimiento interanual. ¿Por qué se dice interanual? Porque es de marzo del año pasado y marzo el que va corriendo, eh, de 5.1. Sí, Y entonces, alentadora. alentadora, pero además en el trimestre establece que la economía creció 4.1. Sí. Significa que a pesar de los presagios ominosos que se están produciendo por efecto de los conflictos, particularmente el conflicto en Irán, la economía ha ido fluyendo. Y me llama la atención un dato en, en dos, en dos direcciones. Uno de los sectores que más aportó para ese crecimiento fue la construcción, favorable, muy determinante. Que había tenido un crecimiento Mu- virtualmente Muy, negativo en el 2025. pero ahí mismo dice la construcción privada. Me llamaron la atención los dos datos, el dato de la construcción, pero que ahí mismo aclara, no lo hace como aclaración, sino que distribuye los sectores que aportan al crecimiento, dice la construcción privada. Me llamó la atención que no se refiera, no dijera cuál fue el aporte de la construcción privada. Sí, la construcción en sentido general fue de un 8%, pero privada. Esto significa que la construcción privada aportaría, digamos, sobre el 5.5 o 6 de ese 8% que aportó al crecimiento. Los demás sectores, zona franca, el desempeño interno de zona franca aportó significativamente también a ese crecimiento y el consumo, particularmente en el servicio de bares, hoteles, bares y restaurantes, por efecto del crecimiento de la llegada de visitantes no residentes, que en marzo fue de 900.000 visitantes. Sí, casi Eso, un millón. eso generó un encadenamiento, entonces que aportó un 7% a ese crecimiento del 5.1% en marzo. ¿Se podrá mantener ese ritmo? Sería una bendición que se pudiera mantener ese ritmo y que al final del año pudiéramos andar creciendo por la previsión que tuvo primero, que tuvieron los organismos internacionales y el Banco Central, de alrededor de un 4.5, pero que lo bajaron cuando estalló el conflicto en el Medio Oriente. Bueno, ese último llamado que tú haces es realmente lo que despierta expectativa, es decir, si ese crecimiento puede mantenerse y proyectarse ya a finales de año. Un dato interesante, como tú planteas, es el hecho de que el Banco Central destaca de que este crecimiento es el de mayor desempeño en un año, un periodo de casi un año. Es decir, que en casi un año, ahora que vamos a tener un crecimiento interanual, como tú señalas, de 5.1% y un promedio en el trimestre de enero a marzo de 4.1%. El dato es significativo porque se produce en un contexto donde hay incertidumbre en el plano económico mundial, básicamente por efecto del aumento en los precios del petróleo. Pero llama la atención de que mientras crecemos, y eso hay que reconocerlo que es significativo, en el último informe de lo que se conoce como el índice de precio al consumidor, que es donde el Banco Central mide la inflación que se registró igualmente en ese primer trimestre es de 4.64%. Es decir, que crecemos en el Producto Interno Bruto, pero también crecemos ligeramente en los niveles de inflación. Se mantiene dentro del rango meta,
más o menos, un poco más, 64 puntos. Un poco más décimas, hacia sí, el más. Exactamente, por encima, y eso podría explicarlo el hecho de que se han producido aumentos en los precios de los derivados del petróleo que se consumen en el país, y regularmente cuando se aumentan los precios de los combustibles, eso genera un factor inflacionario. Sí. Así es que eso llama la atención, y sobre todo eso que tú señalas, el hecho de que la construcción, el sector construcción estuvo creciendo, porque lo que dicen los economistas, que ese desempeño económico que tuvimos en el 2025, el Banco Central dice 2.1%, economistas como Andy Dauer dicen que no, que fue inferior al 2%, realmente lo que impactó ese crecimiento del 2025 fue el bajo nivel de inversión, sobre todo en el sector construcción, sí, y que afectó mucho especialmente el sector vivienda. Entonces ya se produce una recomposición en los sectores que mueven la economía, y lo que habría que preguntarse, como tú señalas, si ese comportamiento se puede mantener. Obviamente va a depender mucho del contexto internacional, sí, cómo se siga manejando el contexto internacional, porque como decía anteriormente, si el conflicto se prolonga, si el conflicto sigue generando las tensiones que está generando, sobre todo en el sector energético y en el sector también de la alimentación, porque la FAO en el día de ayer estuvo previendo también crisis en el sector de la alimentación si este conflicto se mantiene. Entonces, ambos factores combinados, el energético y la alimentación, eso genera incertidumbre por todos lados. Es así. Y entonces habría que ver hasta qué punto nosotros podemos mantener ese desempeño económico. Pero el último informe que dio el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su reunión anual que se celebró recientemente, proyectaba un crecimiento para la República Dominicana de 3.7%. Sí, está reduciendo 6 puntos porcentuales. Exactamente. Entonces, eso es lo que está previendo organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero, vuelvo y repito, la información que da el Banco Central es alentadora, es buena, desde el punto de vista del crecimiento y la estabilidad económica de República Dominicana, sobre todo en un contexto de incertidumbre. Pero la pregunta que al final tú te haces, la va a responder realmente el comportamiento de la economía mundial. Eso sí. Cómo se comporta la economía mundial, eso será determinante para determinar si República Dominicana tiene un buen crecimiento económico este año. Que siempre los crecimientos económicos son buenos. La gente dice, yo no lo siento en los bolsillos. Ah, ¿no lo siente? No lo siento en los bolsillos, pero el crecimiento es bueno porque cuando los países decrecen, ahí sí se siente realmente. Se siente de manera muy pesada en los bolsillos. La gente dice, bueno, creció la economía de los funcionarios. No es así. Eso es muy complicado explicar en qué impacta el crecimiento a toda la población, pero así rápidamente un elemento un renglón que lo usa todo el mundo. En un país donde no haya crecimiento, usted no tendría para comprar un teléfono celular de última generación. Sí, no, y sobre algo todo tan sencillo como la estabilidad que te genera, es decir, estabilidad de empleo, estabilidad bueno, el crecimiento te genera estabilidad en sentido general, y eso es lo importante porque atrae inversión extranjera. El que está aquí se siente confiado en reinvertir, un empresario, en expandirse. Todo eso son las cosas buenas que trae el crecimiento y la estabilidad económica. Usted está desempleado y tiene expectativa en un país que no crece o decrece, está estancado, etcétera. La posibilidad de que usted consiga un empleo se aleja significativamente, porque nadie está invirtiendo, no se abren más posibilidades, no se abren espacios para que un desempleado consiga un empleo. Aquí, por ejemplo, si bien lamentamos mucho que la mayoría de los empleos nuevos que se crean son en el sector público, pero
hay inversión extranjera, hay inversión nacional, que se abren negocios, se abren empresas, y esos negocios, esas empresas, necesariamente tienen que contratar nuevos empleados. Si no se abren negocios ni empresas, no hay contratación de nadie. Sí. Nelson, la semana pasada, bueno, y en esta semana se produjeron dos decisiones judiciales que yo quisiera abordarlas así rápidamente. La primera de ellas es que se autorizó al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que viajara ayer a España para chequeo médico. Es decir, él salió finalmente por el Aeropuerto Internacional de las Américas, viajó sin ningún problema, porque ya anteriormente le habían impedido salir del país ya cuando se iniciaba este proceso en su contra. Pero eso indica de que realmente hay confianza de que él retornará al país para seguir el proceso. Nunca ha intentado rehuir el proceso, No. simplemente utilizar los medios de defensa que el propio sistema pone a su disposición. Y entonces eso es una señal buena de administración de justicia, porque si se comprueba de que él tiene una afectación en su salud, que tiene que irse a chequear fuera del país, porque ya estaba en ese proceso antes de ser acusado de los delitos que le imputan. Entonces yo veo que no hay ningún tipo de inconvenientes, sobre todo porque ya él tiene una medida de coerción que le permite estar en la calle y presentarse cuando la justicia lo reclame. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es una buena señal en la administración de justicia. Lo otro que sí me llama la atención fue la decisión de enviar a juicio el expediente en el caso Calamar, donde se involucra al ex senador por Azua, Rafael Calderón. Lo que dicen los familiares de Rafael Calderón es que está en una situación complicada de salud. Él siempre ha dicho que no tiene ningún tipo de que no hay razón para que se le involucre en ese expediente. Estamos hablando del caso Calamar, esto que implican también a varios ministros, entre ellos el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, al ex ministro de Hacienda, ¿cómo se llama el ministro de Hacienda? Donald Guerrero. Donald Guerrero. Están varios funcionarios de la administración pasada. Pero en el caso de Rafael Calderón, repito, que fue senador por la provincia de Azua en representación del Partido de la Liberación Dominicana, anteriormente había sido secretario técnico de la presidencia durante la gestión del entonces presidente Hipólito Mejía. Resulta que en este caso parece ser que no se observó lo que presentaron sus abogados, que fue un informe de salud donde se señalaba de que él está padeciendo un problema serio de salud. ¿Y de qué lo acusan a él? De estar involucrado en el caso Calamar. ¿Pero cómo? Bueno, en el caso Calamar de lo que se habla es de... No, pero en el caso de Calderón, ¿cómo? No de lo mismo que acusan a Donald Guerrero, exactamente. ¿Y cuándo Calderón fue ministro de Finanzas, de Hacienda? No, es que yo no entiendo por qué es que está ahí. Esa pregunta que tú me haces, realmente para conocer concretamente de qué se le acusa, porque, como tú señalas, él no fue funcionario del gobierno, fue senador de la República. Entonces, no sé hasta qué punto un senador de la República pudo haber estado involucrado en las operaciones que el Ministerio Público entiende ilegales que se hicieron desde el Ministerio de Hacienda. Calderón fue ministro de Finanzas en el año, bueno, cuando estalló la crisis bancaria. Sí, durante el gobierno de Hipólito Él Mejía, era... que había sido primero secretario técnico de la presidencia. ¿Qué tiempo hace de eso? Uy, estamos hablando... 22 años. Terminó en el 2004, sí. 22 años. Sí, hace bastante. Bueno, uno no conoce el expediente, el Ministerio Público tendrá sus razones para encartar a una persona que hace 22 años que fue ministro del área donde están imputando. O a lo mejor él participó en alguna, digo yo, sacando conclusiones así antojadizas,
Él pudo haber participado, él no es abogado, él es sociólogo, Sí. participó en negociaciones. Es lo único que se me ocurre a mí pensar de por dónde están implicando, Pero, encartando a Calderón. pero eso que usted señala me obliga a mí a hurgar más en ese expediente para conocer concretamente cuál es la acusación que existe en su contra. Sí. Porque como tú señalas, eso es verdad. No entiendo. Pero eso se relaciona mucho con la campaña electoral del año 2000, del 2020, Sí. básicamente es lo que se relaciona. Él tuvo alguna participación porque era miembro del Partido de la Liberación Dominicana en su provincia natal, Y fue dirigente, y fue a senador. candidato a senador. Entonces, Era senador y candidato a senador. habría que ver si es que se le señala No, como receptor de fondos. ya no era senador, la senadora Lía. Pero él aspiraba así Él a aspiraba senador, a regresar. a regresar como candidato a senador. Pero habrá que ver. Pero lo que aquí me llama la atención es que no se consideró válido el recurso que presentó su defensa de que él está afrontando problemas serios de salud. Pero Que no, incluso él ha no está en estado prisión. interno. Él no está en prisión. No, Lo encartan y lo envían a juicio, pero el tribunal determinará el grado de responsabilidad en los casos que le imputa el Ministerio Público, y a lo mejor Calderón sea excluido de ese expediente. bueno, y Ya, el problema es que ya lo mandaron a juicio bueno, de fondo. es que el tribunal, es que el tribunal de la instrucción Ya lo mandó a juicio lo de mandó a fondo. juicio de fondo. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, bueno, hay que indagar realmente cuál es el fundamento de la imputación a Rafael Calderón, pero me llamó la atención por lo que acabamos de señalar, la distancia entre los hechos que presuntamente se cometieron y el momento que él cesó como ministro de Finanzas en aquel tiempo y Hacienda luego, y ahora Hacienda y Economía. Pero vamos a En cualquier investigar. momento le cambiarán el nombre y le agregarán algo más. Sí, vamos a investigar. Señores, en el día de ayer nosotros citábamos un hecho de esos que están ocurriendo en la sociedad dominicana y que lacer el alma. Se informaba ayer de que una niña de apenas 1 año de edad fue encontrada muerta en el interior de una mochila lanzada a una cañada ubicada a pocos metros de su casa en el sector Girasoles, aquí de Santo Domingo Norte, me dice. No, el Distrito Nacional. Del Distrito Nacional. Precisamente ayer, el vocero de la Policía Nacional está informando que el padre de esta menor fue detenido acusado de haber cometido ese crimen. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana? Porque casos como este ya lo tenemos registrado en ocasiones anteriores. Es decir, se repite el mismo escenario. El padre de esta niña, que fue detenido en el día de ayer, se llama Rosy Alfredo Mota Almonte, pero usted sabe cómo que lo conocen. Lo conocen como el Locón Rey. Locón. El Locón. El Locón. Así es que lo conocen. ¿Tendrá alguna relación con su comportamiento o con su Bueno, estado psíquico? Si lo llaman el Locón es porque tiene... Es porque hay un vínculo, no es un predicador. Hay un vínculo directo entre la conducta que exhibe y el mote que le han colocado, es decir, porque regularmente eso guarda una relación directa. Sí. Sí. La gente es muy sabia cuando bautiza lo que le da con mote a una persona. Qué lamentable. Pero esto. es un hecho muy lamentable, muy lamentable. En el día de ayer también, y este es otro hecho que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Resulta que en el año 2021, una familia residente en Pizarrete de Baní denunció la desaparición de un integrante de su familia, concretamente la madre de esa joven denunció su desaparición. Pues resulta que ahora habían unos obreros haciendo unos trabajos en una villa en Sosúa, Puerto Plata, y cavando en el patio de esa villa encontraron unas osamentas.
Cuando el Ministerio Público le hace la prueba de ADN a esa osamenta, determina que ese cadáver corresponde a Carly Francesca Guzmán Roche. Era joven de 22 años que su familia había denunciado su desaparición en el año 2021. Pizarrete está aquí en Baní, es el primer municipio antes de la ciudad de Baní. Exactamente. Y apareció una villa en Sosúa. En Sosúa. En el interior de una villa en Sosúa, unos obreros estaban haciendo unas excavaciones en el patio, encontraron las osamentas, ahí está la joven. Esta es la foto de la joven. Sí, encontraron las osamentas y cuando la Procuraduría General de la República le practicó la prueba de ADN, se determinó que ella es. La madre reaccionó realmente casi volviéndose loca, dice ella, de tristeza y porque tenía esperanza de que su hija en algún momento apareciera con vida. El Ministerio Público está investigando el caso para ver qué ocurrió, pero sospecha un homicidio. La investigación debe conducir rápidamente a determinar autoridad intelectual o autoridad material, porque sin que uno esté señalando a priori una responsabilidad, ¿de quién es la villa? Bueno, el Ministerio Público está investigando y me parece que no sería una investigación difícil porque lo primero que debía determinar es el propietario de la villa. Claro. Y el propietario de la villa sabe si la rentó, si la vendió, bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa, ahí el Ministerio Público tiene una línea de investigación para determinar realmente qué pasó con esta joven. Pero me llama la atención. Porque otro hecho lamentable. Me llama la atención esa joven, bueno, está en libertad de moverse por todo el país, en todo el territorio nacional, pero me llama la atención esa joven de aquí, del sur corto, Baní, aparezca en Puerto Plata, que la familia tendrá que, o sabrá, o imaginará qué tipo de vinculación pueda tener con alguien en Puerto Plata que hacía por allí, pero el hecho es que lo menos probable que entendían la familia es que si estaba desaparecida iba a aparecer tan lejos, muerta por ahí tan lejos. Así que por lo menos la familia reacciona con la tristeza natural, pero el hecho de que un desaparecido sea encontrado con vida o muerto cierra un capítulo. Porque el peor capítulo de una familia es cuando tiene una persona desaparecida. Dicen los especialistas que eso equivale a una tortura, porque los familiares están pendientes que en cualquier momento puede aparecer. Y cuando tocan la puerta, lo primero que le llega a la mente es que llegó esa persona. Entonces se mantiene con esa tortura. Cuando aparece el familiar fallecido, por lo menos cierran el capítulo, ya saben que su resto lo pueden disponer en un lugar para descansar de manera permanente. Pero hay muchas cosas ahí que determinar, y la principal es, como decimos, que el punto de investigación no parece tan difícil. Sí, vamos a esperar que el Ministerio Público realmente tenga resultados en esta investigación. Nelson, el conflicto en Oriente Medio y el conflicto de Gaza, de alguna manera sacó la guerra Rusia-Ucrania de los principales titulares de los medios de comunicación, y uno hasta cierto punto hasta se hizo un poco el de la vista gorda de lo que está pasando en el marco de este conflicto, pero ese conflicto sigue. Y sigue ya dentro de una situación que Ucrania comienza a preocuparse porque había demandado recursos económicos, porque está afrontando problemas de liquidez, según dicen medios de prensa, pero en un contexto donde Estados Unidos, precisamente por este conflicto en el Medio Oriente, el propio Zelensky lo ha dicho, Volodymyr Zelensky, que es el presidente ucraniano, había de alguna manera reducido el envío de armamentos, de material bélico a Ucrania para que Ucrania pudiese sostener esa guerra.
Pero apareció para Ucrania una luz al final del túnel porque pierde Víctor Orbán en Hungría, que era una de las partes que se oponía a que la Unión Europea le facilitara un crédito de 90.000 millones. 105.000 millones Son de euros. 106, no, pero son 106.000 millones de dólares. El euro equivalente, son como 90.000 equivalente a 106.000. Pongámoslo en dólares. Sí, millones de dólares. Lo que ya cuando asuma este nuevo primer ministro de Hungría, lo que la Unión Europea prevé es que van a quitar La traba de Orbán. la traba que tenía Orbán para que estos recursos no se facilitaran, pero además ya el petróleo ruso que atraviesa el territorio, a través de un oleoducto, atraviesa el territorio ucraniano, que estuvo cerrado por Ucrania. Ucrania accedió a abrir ese oleoducto y que ese petróleo le esté llegando ya a Europa. Y entonces esas dos situaciones es lo que va a permitir que Ucrania reciba estos 106.000 millones de dólares precisamente para aliviar sus finanzas y adquirir armamentos. ¿A quién le compra estas armas? Oh, a un vecino aquí, cerquita, Bueno, que hace negocio con la guerra siempre. uno se ríe, pero la verdad es que es así. Esas armas llegan porque se las compran a Estados Unidos. Mira, Anteriormente, Estados Unidos le facilitaba esta asistencia que siempre se contabilizaba en donación de sí, Estados Unidos en dólares, pero era en eh, material bélico. era bélico, no era Sí, dinero. sí. Mira, hay una conexión directa entre la derrota de Orbán, la asunción del nuevo primer ministro Peter Mayar y la apertura del oleoducto. Es que no solo Orbán, que Orbán tenía una razón muy... Bueno, Orbán, uno de los reclamos que hacía era precisamente eso, que se aperturara el oleoducto. Exactamente. Pero hay otros miembros de la comunidad europea que pedían que se permitiera la reapertura del oleoducto, porque el cierre de esa vía de suministro de combustible estaba afectando a países europeos, porque ese combustible va a países europeos. Y tenía una parte de ese, o no una parte, la ausencia de ese combustible que viene de Rusia, particularmente el gas, estaba siendo suplido por Estados Unidos a un precio casi 4 veces el que pagan los europeos a Rusia. Pero ahí viene entonces una jugada medio rara, porque permitir que Rusia despache a sus anchas ese combustible, ¿qué es lo que significa? Financiar su guerra a través de esa venta de hidrocarburos y de Lo que está haciendo, combustible. porque el conflicto con Irán ha favorecido a Rusia, porque Estados Unidos ha tenido que, por fuerza, levantarle las sanciones al petróleo ruso, Sí. y el petróleo ruso se está comercializando, y eso Exacto. representa ingresos para Rusia. Entonces, Ucrania necesita esa inyección para armamento, una guerra que parece, como tú señalas, parece que no se mueve. Es un conflicto que ya va para 5 años. En febrero del próximo año, si no se le pone fin de aquí a allá, que no parece lo viable, estará cumpliendo 5 años. Comenzó el 23 de febrero del año 2022 y ya en febrero del año próximo estaría cumpliendo 5 años. Una guerra bastante larga que a Ucrania, si bien ha podido resistir por la ayuda de la Unión Europea y básicamente los Estados Unidos, es una guerra que le ha diezmado de manera significativa sus posibilidades materiales internas. Y otra cosa mucho más grave aún es que no está encontrando soldados para reponer
aquellos que quedan heridos, son retenidos como prisioneros de guerra o resultan muertos en el campo de batalla. Incluso bajó la edad de reclutamiento, que antes era de 17 años, la bajó a 16 años, y aún así no están apareciendo muchachos que se vayan a enrolar porque los familiares buscan la vía de cómo escabullirlos a cualquier país de Europa para que no se enrolen, porque saben que esos muchachos le dan un entrenamiento de unos meses, porque hay una premura de conseguir los soldados, y esos soldados reclutas son puestos en el frente y resultan carne de cañón, y son los que mueren primero porque no tienen experiencia militar, un entrenamiento de pocos meses, un muchacho de 16 o 17 años, esa capacidad no la tiene tan rápido y terminan siendo los próximos soldados muertos del frente de batalla. Bueno, lo que uno espera es que este conflicto en el Medio Oriente no imite en tiempo al de Ucrania, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se espera. Ayer el presidente de la República estuvo defendiendo los subsidios fundamentalmente focalizados en el tema de los combustibles y también en el tema de grupos sociales poblacionales que se consideran vulnerables. Y entonces él dice que en el marco de un conflicto como este, que se prevé que de alguna manera impacte la economía dominicana si se prolonga, porque hasta ahora lo que hemos visto es que hay una afectación en el tema del petróleo, pero que de alguna manera ha sido hasta cierto punto conjurado a través de los subsidios que el gobierno estableció en el presupuesto para el precio interno de los combustibles. Es decir que hasta ahora no puede... ¿Qué pasará con los combustibles hoy? Bueno, precisamente iba a ese tema porque en los dos últimos, desde que empezó el subsidio, desde que empezó el conflicto, los subsidios a los combustibles superan los 1.700 millones de pesos sí, en cada mes, en cada semana. Se está hablando de que se consignó en el presupuesto, me parece que fueron... 10.000 y pico millones. Sí, 10.000 a 11.000 millones. 8.000 millones de pesos. 8.000 millones, y me parece que ya de esos 8.000 millones se ha utilizado un porcentaje importante para subsidiar el precio de los combustibles. Usted pregunta qué sucederá este viernes. Resulta que el precio del petróleo, el precio que nosotros compramos, que es el tipo West Texas, se ha mantenido siempre en 90 o por encima de 90 dólares, muy por encima del precio promedio que se estableció en el presupuesto nacional. Es decir, que necesariamente habrá que disponer hoy, ya se dispuso, un subsidio para o congelar los precios o de alguna manera ajustarlo, no al volumen que demande, pero sí ajustarlo. Esas dos posibilidades tiene el gobierno. Así es, nosotros tenemos una posibilidad que es terminar por esta semana. Sí, así es. Gracias por su atención durante esta semana. Los dejamos con la doctora Graciela Fontaneto y su sección de medicina estética, y luego con Argenis Viñas y el cine. Hasta el lunes.